Vamos a analizar el capítulo concerniente a la estabilidad de columnas. Introducción. Una columna es un elemento estructural que está sujeto básicamente a una carga axial de compresión. Analicemos, por ejemplo, la estructura mostrada en la figura. Si las cargas están aplicadas únicamente en los nudos de esta armadura, con seguridad estos elementos del tirante superior de esta armadura estarán sujetas estrictamente a cargas de compresión axial. Para eso tenemos que tomar en cuenta de que una armadura es básicamente es una estructura cuyos elementos estructurales están conectados por articulaciones. Vamos a ver posteriormente, ya en el diseño de columnas, de que en la realidad, en la práctica, es muy poco probable, son muy pocas las estructuras que tienen este tipo de sujeción en sus elementos. Bien, entonces volviendo al concepto de lo que es una columna. Una columna, decíamos, es un elemento estructural que está sujeto a cargas axiales de compresión. Por lo tanto, al estar sujeto un elemento estructural a cargas axiales de compresión, el estado límite de una columna, el estado límite es el pandeo. ¿Qué es el pandeo? El pandeo es la inestabilidad lateral que sufre una columna debido a sus características entre lo que es la longitud y sus dimensiones de su sección transversal. Bien, entonces, en la práctica existen muchos elementos que soportan cargas de esta naturaleza. Ahora bien, el hecho, normalmente estamos acostumbrados a señalar como elemento estructural llamado columna aquel elemento que está sobre todo actuando en la estructura en forma vertical. Sin embargo, para definir lo que es una columna, no necesariamente estos elementos estructurales están dispuestos en una estructura en forma vertical. Como podemos observar, aquí estos elementos horizontales están trabajando como columnas, son columnas. Este elemento vertical también es elemento vertical. O sea, para definir lo que es una columna, tenemos que ver el tipo de carga que actúa en el elemento estructural. Si la carga en ese elemento es una carga axial de compresión, ese elemento se llama columna. ¿Cómo fallan las columnas? Fallan por un pandeo que no es otra cosa que una inestabilidad lateral. La capacidad de carga que tiene una columna está sobre todo definida por su relación de esbeltez, pero a continuación vamos a ir definiendo algunos conceptos que nos lleven a determinar la carga crítica de Euler. Pasaremos a un segundo punto que indica carga crítica. Carga crítica. Para comprender lo que es este fenómeno, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a considerar un elemento, una columna dispuesta en forma vertical. Un elemento que tiene una longitud L. Si aplicamos una carga de compresión a este elemento estructural y a continuación aplicamos una carga lateral en su punto medio, por ejemplo, aplicamos una perturbación, una carga lateral, este elemento estructural se ha de fletar de esta manera, una pequeña cantidad. Sometiendo a la columna a esta carga de compresión P, aplicamos una carga horizontal y la columna se va a desplazar lateralmente. Si manteniendo la carga aplicada retiramos la carga horizontal, la perturbación, la columna
va a recobrar su condición original, se va a enrectar. Aumentamos la carga P de compresión, nuevamente aplicamos la carga horizontal, vamos a deformar la columna, manteniendo la carga de compresión P, retiramos la carga P y la columna nuevamente se enrecta. Este fenómeno podemos llevar adelante hasta que la carga P toma un valor llamada carga crítica, en el cual, manteniendo la carga crítica a la columna de compresión, aplicamos una perturbación traducida en una fuerza horizontal, vamos a deformar la columna. Si retiramos, manteniendo la carga crítica en esa posición, retiramos la perturbación, la fuerza H, la columna se mantiene en esa posición, ya no se enrecta. ¿Esto qué significa? Que hemos alcanzado la carga crítica de la columna. Entonces, ¿cómo definimos la carga crítica? La carga crítica es aquella carga que mantiene a la columna en su posición deformada, una deformación mínima, pero todavía en equilibrio. La columna se mantiene estable. Decimos que está en su condición de estabilidad indiferente. Si a partir de esta carga crítica, una vez que ya no está actuando la carga horizontal H, aumentamos, o mejor dicho, primeramente retiramos la carga P o disminuimos un poco la magnitud de la carga crítica, la columna se enrecta. Pero si aplicamos una carga adicional, aumentamos, incrementamos en un pequeño valor la carga crítica, va a ocurrir que la columna aumenta su deflexión. Este aumento de deflexión conlleva un incremento de momento en la columna. Este incremento de momento en la columna incrementa la excentricidad y el proceso se lleva adelante hasta que la columna falla. Entonces, podemos definir nuevamente que la carga crítica es aquella carga máxima que la columna puede soportar. Justamente de ahí viene el nombre, es la carga crítica. La carga crítica también podemos decir que es la carga que inicia el pandeo. Por lo tanto, en la realidad no se debe permitir que una columna llegue a su carga crítica. Muy bien, entonces, vamos a deducir a continuación lo que es la carga crítica. Fórmula de Euler. La fórmula de Euler es una expresión que nos sirve para determinar la carga crítica de una columna. Leonhard Euler, matemático suizo, determinó la expresión de la carga crítica, dedujo la expresión de la carga crítica basado en el análisis de una viga. Carga axial de compresión en la columna, una columna de longitud L. Podemos ver que es una columna biarticulada, lo que quiere decir que no existen momentos flectores en los extremos de esta columna. Vamos a considerar un sistema de ejes para asimilarlo a lo que es una viga. Si hacemos girar esta columna 90 grados en sentido antihorario, vamos a tener una viga, pero una viga sometida a una carga de compresión. En el momento en que actúa la carga crítica, la columna se encuentra levemente deformada, pero como les decía anteriormente, en una condición de equilibrio. Si hacemos un corte a una distancia
X, a una distancia X, lo llamaremos acá, a una distancia X del origen del sistema de referencia, y analizamos esta sección de la columna deformada, vamos a ver que en esta sección actúa un momento flector. Un momento flector que ha hecho de que la columna en esta sección se desplace una cantidad Y. Una cantidad Y que, tomando en cuenta este sistema de referencia X vertical, Y horizontal, es una magnitud Y negativa, de acuerdo a este sistema de referencia, con estos semiejes positivos. Euler, como les decía, planteó la ecuación diferencial de la elástica a esta columna. La ecuación diferencial de la elástica señala lo siguiente: la rigidez de la viga, en este caso de la columna, E por I, por la derivada segunda de Y respecto de X al cuadrado es igual al momento flector, que en realidad es una ecuación de momentos. En este caso ya no podemos decir que está respecto del eje X, como vamos a poder ver, donde podemos señalar el momento flector en esta sección. No es otra cosa que la carga aplicada en forma axial a la columna por este brazo de momento, donde M es igual entonces a P por Y. En este caso, si este momento es positivo, como se puede observar, pero el desplazamiento Y de la columna en esta sección es negativa, por lo tanto este término siempre es negativo. En caso de que nosotros deformemos la columna en este otro sentido, vamos a tener evidentemente un momento flector negativo, pero una deflexión positiva, llegando a esta misma expresión. Reemplazando en la ecuación diferencial de la elástica, decimos lo siguiente: E por I, por derivada segunda de Y respecto de X al cuadrado, igual a menos P por Y. Como podemos observar, a diferencia de lo que ocurría en el análisis de deformación de vigas, el momento ya no está en función en términos de X, sino en términos de Y, lo que equivale a decir que esta representa la ecuación diferencial, es una ecuación diferencial de segundo orden, pero ya no con variables separables. Es una ecuación diferencial homogénea además, de segundo orden, como les decía, además que es incompleta porque no tenemos el término en dy dx. Bien, entonces, dividiendo estos dos términos entre e y, tendríamos lo siguiente, y llamando además derivada segunda de y respecto de x al cuadrado más p sobre e por y igual a 0. Haciendo a objeto de resolver esta ecuación diferencial, vamos a llamar k cuadrado igual a p sobre e por y. De manera que tenemos derivada segunda de y respecto de x al cuadrado más k cuadrado por y. Esto es igual a 0. Ecuación diferencial cuya solución, la solución de esta ecuación, solución de la ecuación diferencial, viene dado por y igual a por el seno de k por x más b por el coseno de k por x. ¿Bien? Para llegar a la ecuación que nos pueda permitir la determinación de la deflexión o la ecuación de esta función producida por la carga axial de compresión en la columna, determinamos las constantes. A y B son constantes de integración. Planteamos las condiciones de frontera o de borde
para la columna a objeto de determinar las constantes de integración. Entonces podemos decir, de acuerdo a la condición de sujeción de esta columna, podemos decir, para x igual a 0, para x igual a 0, llévale 0. Si reemplazamos esta condición acá, llévale 0, seno de 0 es 0, y voy a tener 0 igual a b por b igual a 0. Reemplazando en la ecuación. Resultando de esta manera la siguiente expresión, a seno de k por x. A seno de k por x. Ya que la condición o la constante b de integración se hace nula. Y igual a por seno de k por x. ¿Cómo podemos determinar esta constante de integración? Podemos decir que para x igual L, para x igual a L, y también vale 0. Entonces podemos decir, para x igual L, y también vale 0. Reemplazando esta condición acá, tenemos que A por el seno de k por L es igual a 0. Reemplazamos x acá, L en x, igualamos a 0. Hemos llegado a esta expresión. Analizando esta expresión, podemos señalar que A no puede ser igual a 0 para dar cumplimiento con esta igualdad. A no puede ser 0 porque además representa la amplitud de la función senoidal. Entonces decimos, A no puede ser igual a 0. La única manera de dar cumplimiento con esta expresión es, entonces podemos decir, seno de k por L, seno de k por L igual a 0. Para que esta igualdad se cumpla, k por L, el seno de k por L, tiene que ser igual a 0. Se cumple para k por L 0, 1, 2, 3 puntos suspensivos. ¿Verdad? Entonces decir seno de 0 es 0 evidentemente. Seno perdón, aquí, seno de 0, pi, 2 veces pi, 3 veces pi. El seno de 0 evidentemente es 0. El seno de pi, 180 grados, también es 0. De 2pi, 0, y así sucesivamente. Por lo tanto, k por L igual a 0 es una solución que no nos interesa, puesto de que no existiría esta deformación. Lo que quiere decir que en estas condiciones, k por L tiene que ser igual a n veces pi. N veces pi. Muy bien. Reemplazando el valor de k, acá, tenemos lo siguiente. K vale k al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado mejor esta expresión, elevando al cuadrado, k al cuadrado por L cuadrado igual a n cuadrado por pi cuadrado. Pero k cuadrado vale p sobre i. P sobre e por i, ¿ya? Es igual a n cuadrado por pi cuadrado, y este término L cuadrado pasa al denominador. De manera que la carga que estamos buscando, la carga crítica, estaría dada por n al cuadrado, pi cuadrado por e por i, dividido entre L cuadrado. Esta es la expresión de la fórmula de Euler. La fórmula de Euler.
¿Qué es la fórmula de Euler entonces? Es una expresión matemática obtenida por Leonhard Euler 100% matemáticamente y que nos sirve para determinar la carga máxima que una columna puede soportar, la carga crítica. N representa el modo de pandeo. Para N, modo de pandeo. El primer modo de pandeo se da para N igual a 1. Para N igual a 1 se tiene el primer modo de pandeo. Muy bien. Esto significa que para el primer modo de pandeo, la columna pandea de esta manera. Carga crítica. Y para el primer modo de pandeo, la columna pandea en una semionda senoidal. Nos fijamos que la función que representa esta curva es una función senoidal, donde A es la amplitud. Primer modo de pandeo para N igual a 1. Si N es igual a 2, tenemos el segundo modo de pandeo. El segundo modo de pandeo se puede dar en esta columna siempre y cuando se coloque en su punto medio, por ejemplo, un sistema de ajustamiento que haga que la columna se flechte de esta manera, mostrándonos dos semiondas senoidales. Es el segundo modo de pandeo. Para el tercer modo de pandeo vamos a tener 3 semiondas. Pero el primer modo de pandeo más nos interesa porque es el más peligroso. Muy bien. Continuando. Vamos a hacer un análisis de la ecuación de Euler. Entonces, la fórmula de Euler para la condición más complicada, podríamos decir, que se utiliza para efectos de diseño, es en su primer modo de pandeo. La carga crítica va a estar dado entonces para n igual a 1, pi cuadrado por e por i, sobre l cuadrado. Haremos un análisis de esta expresión. La carga crítica nos está indicando de que el valor de la carga crítica, o lo que es lo mismo, la carga crítica es mayor cuanto la rigidez de la columna es más grande. Es inversamente proporcional la carga crítica a la longitud real de la viga, L. Y es muy importante esta longitud porque, como podemos ver, está elevado al cuadrado. L es, en este caso, para nuestra columna biarticulada, es la longitud de la columna. En la práctica, sin embargo, las columnas no están ni articuladas 100%, ni biempotradas, vamos a tener una condición intermedia. Para poder utilizar esta expresión a cualquier tipo de sujeción de una columna, utilizamos el concepto de lo que es longitud efectiva. Longitud efectiva de pandeo. De pandeo. Muy bien. Habíamos dicho que esta ecuación, la carga crítica de Euler, es solamente válida para una columna biarticulada.
para una columna biarticulada. En el caso de que una columna dentro de una estructura, por ejemplo, si tenemos un elemento dentro de una estructura de acero que está soportando cargas de compresión, en la práctica las estructuras de acero o se encuentran empernadas o se encuentran soldadas. Muy poca la probabilidad, les decía, de que encontremos una estructura con sus extremos 100% articulados. Para tomar en cuenta otros tipos de sujeción, vamos a definir lo que es el concepto de longitud efectiva o longitud de pandeo. La longitud efectiva no es otra cosa que el producto de un coeficiente K por la longitud real de la columna. Reemplazamos L por L sub E en esta expresión y esta expresión nos sirve para cualquier tipo de sujeción de columna. Pi cuadrado por E por I por longitud efectiva al cuadrado. O lo que es lo mismo, pi cuadrado por E por I sobre K por L al cuadrado. Muy bien. ¿Cómo se determina K? K se determina del concepto de longitud efectiva. Por ejemplo, si una columna, como habíamos visto anteriormente en la deducción, se encuentra biarticulada, dando la carga crítica por acá, la columna se va a pandear en toda su longitud. Aquí tenemos que esta es la longitud real de la columna. Si tenemos una columna articulada en su extremo superior, pero empotrada en su extremo inferior, y se aplica la carga, ¿ve? La carga crítica, esta columna va a flectarse en el momento de pandeo de esta manera. Si tenemos una columna, en todos los casos L es la longitud real de la columna. Si tenemos una columna biempotrada, que lo podemos representar de esta manera, y se aplica la carga P, la elástica, la deformada de esta columna vendría a ser de esta manera. Bien, aquí podemos ver y podemos definir además el concepto de lo que es la longitud efectiva. La longitud efectiva es la longitud entre puntos de inflexión en la columna que estamos analizando. Por ejemplo, sabemos que los puntos de inflexión son puntos de momento nulo. En la primera columna, aquí tenemos una articulación, aquí también, de modo que en estos dos extremos los momentos son nulos. La distancia entre estos dos puntos de inflexión, puntos de momento nulo, es L. De manera que aquí la longitud efectiva ya podemos definir con L. L. De modo que K, tomando en cuenta este concepto, K vale 1. En este otro caso, debido a la articulación, el momento también es nulo, pero aquí ya tenemos un momento. Hecha un análisis por ecuaciones diferenciales, se puede determinar que aquí tenemos un punto de momento nulo, un punto de inflexión en la elástica. Este es un punto de momento nulo. La distancia desde este punto de momento nulo hasta este otro punto, también de momento nulo, se ha podido determinar, haciendo un análisis de ecuaciones diferenciales, que es la longitud efectiva, que es igual a 0,7 veces la longitud real de la columna. De manera que, tomando en cuenta esta expresión, K vale 0,7. En el caso de la columna biempotrada, la distancia entre puntos
de momento nulo, están acá, se puede evidenciar también con conceptos de ecuaciones diferenciales, cambiando el sistema de sucesión o las condiciones de borde durante el desarrollo de la solución de la ecuación diferencial. Vemos que esta es la longitud efectiva, que es igual a 0,5 de L. 0,5 de L. De manera que el coeficiente de pandeo K está dado por 0,5. Bien, de este modo es que se han determinado los diferentes valores del coeficiente de pandeo K, 0,5. En el caso de tener una columna libre en su extremo superior de longitud L real y empotrada en su extremo inferior, aplicamos la carga, se da la carga crítica y resulta que por estar libre este extremo superior de trasladarse y también de girar la deformada de esta columna, sale tangente por acá y tenemos aquí la deflexión, o sea, se da un desplazamiento en su extremo superior. En este extremo el momento es nulo y no tenemos un punto intermedio donde también se dé un momento nulo, tampoco menos en el empotramiento. Lo que se hace en este caso es trazar el simétrico de esta deformada, haciendo de que la longitud efectiva sea 2 veces L, de manera que el coeficiente de pandeo de la columna K vale 2. Muy bien. Entonces, de este modo existen tablas para determinar el coeficiente de pandeo, lamentablemente para columnas aisladas. En la práctica es muy poca la posibilidad de encontrar columnas aisladas soportando cargas de compresión. Las columnas siempre están formando parte de estructuras. En ese caso se utilizan los nomogramas para determinar los coeficientes de pandeo. Muy bien, entonces ya tenemos una expresión general para determinar la carga crítica de pandeo. La carga crítica de pandeo, reescribiendo nuevamente, aplicada o útil para cualquier tipo de sujeción en una columna, estaría dada entonces en su primer modo de pandeo, pi cuadrado por E por I sobre K por L al cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación es ver los límites aplicación, ¿cómo podemos decir? Pasaremos a un segundo punto y decimos limitaciones. Limitaciones de la fórmula de Euler. La expresión para la carga crítica de Euler no se puede aplicar indiscriminadamente a una columna a objeto de determinar su carga crítica. La fórmula de Euler tiene ciertas limitaciones. No nos olvidemos de que la fórmula de Euler fue deducida a partir de la ecuación diferencial de la elástica, pero para una viga. Ecuación diferencial de la elástica de una viga. Y para llegar a esta expresión, al analizar vigas, deformaciones en vigas, habíamos impuesto ciertas condiciones. Por ejemplo, que para que esta ecuación sea útil en el cálculo de deformaciones de una viga, los esfuerzos actuantes en la viga
no tienen que sobrepasar el límite de proporcionalidad del material de la viga. Por lo tanto, el esfuerzo en el límite de proporcionalidad, del material es una limitante. ¿Qué significa esto? Que para que la fórmula de Euler sea útil, sea aplicable, el esfuerzo o los esfuerzos de compresión en la columna que estamos analizando no deben superar este valor del límite de proporcionalidad del material. Estamos hablando de esfuerzos. Sin embargo, tenemos una expresión para la carga crítica de Euler. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a expresar la carga crítica en términos de esfuerzo crítico. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que el radio de giro de la sección transversal de la columna está dada por la raíz cuadrada del momento de inercia entre el área de su sección transversal. Como acá tenemos el momento de inercia de la sección transversal de la columna, lo que hacemos es decir, momento de inercia es igual al radio de giro al cuadrado por área. ¿Verdad? Entonces, esto reemplazamos en esta expresión y tenemos lo siguiente. Carga crítica de Euler, pi cuadrado por E por I, pero I es igual a R cuadrado por A, dividido entre K por L al cuadrado. Tenemos esto. Lo único que hemos hecho es reemplazar el momento de inercia, el radio de giro al cuadrado por el área en este término. Y tenemos esta expresión. ¿Pero qué tenemos? El término A es el área de la sección transversal de la columna. Si pasamos a dividir acá, vamos a tener lo siguiente. La carga crítica dividida entre el área de la sección transversal de la columna es lo que nos da el esfuerzo crítico. Es el esfuerzo crítico de Euler. Y nos da como resultado pi cuadrado por E por R cuadrado sobre K por L sobre esto al cuadrado. Si dividimos este segundo miembro entre el radio de giro, ambos numerador y denominador, vamos a tener lo siguiente, que el esfuerzo crítico está dado por pi cuadrado por E sobre K por L sobre R al cuadrado. Esta es la expresión del esfuerzo crítico de Euler. Esfuerzo crítico de Euler. Como podemos observar, hemos expresado la carga crítica en términos del esfuerzo crítico. Este esfuerzo crítico, como máximo valor, debe tomar el límite de proporcionalidad. Muy bien, antes de mostrar esto, podemos ver de que esta expresión, el esfuerzo crítico, es una función, lo podemos llevar a un diagrama. Observando para representar en un diagrama esta expresión, vemos que esta expresión es de la forma Y igual pi cuadrado por E es constante, el módulo de elasticidad durante la compresión de la columna no cambia, y decimos que es constante, entre K por L sobre R es variable. Y vamos a tener X al cuadrado. Es una función hiperbólica. Lo que vamos a hacer a continuación es llevar la fórmula de Euler para el esfuerzo crítico a un diagrama. Y ver de qué manera afecta el esfuerzo crítico o el límite de proporcionalidad en este diagrama. En el eje de las abscisas vamos a tener, eje de las X,
K por L sobre R. K por L sobre R, no hemos dicho todavía, aquí lo aclararemos, K por L sobre R es la relación de esbeltez de la columna. Podemos observar que la relación de esbeltez juega un papel muy importante dentro de lo que es el comportamiento de la columna. Cuanto mayor es la relación de esbeltez, estamos hablando de una columna un tanto más inestable. El esfuerzo crítico con el que falla la columna va a ser más pequeño. A medida que la columna va disminuyendo su relación de esbeltez, la capacidad de carga de una columna va aumentando. Entonces, vamos a diagramar esta función tomando en cuenta que tiene la forma de esta función matemática. Es una hipérbola. En el eje de las abscisas, entonces, representamos la relación de esbeltez de la columna y en el eje de las ordenadas, el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico. Si dibujamos esta función, vamos a tener una cosa de esta. Esta es la hipérbola de Euler. Hipérbola de Euler. Es esta función. Como podemos observar, que cuanto mayor es la relación de esbeltez, el esfuerzo crítico es más pequeño. Va disminuyendo la relación de esbeltez y va aumentando el esfuerzo crítico. Bien, entonces decíamos que esta fórmula de Euler tiene una limitación. El esfuerzo máximo que puede soportar la columna para que la fórmula de Euler sea válida es el límite de proporcionalidad. Límite de proporcionalidad. Supongamos que está acá. El límite de proporcionalidad es lógico que va a variar dependiendo del tipo de material con el que está construida la columna. Un límite de proporcionalidad diferente si la columna es de madera, si es de acero, si es de aluminio, etc. Entonces, tomando en cuenta esto y trazando una horizontal en este punto, vemos que la fórmula de Euler es válida a partir de este punto A hacia la derecha. Aquí vamos a segmentar esta curva, puesto que Euler ya no es válido. Euler, por lo tanto, tiene validez solamente para esfuerzo sobre la columna hasta un límite, hasta el límite de proporcionalidad del material empleado. Este punto en la función nos lleva a una relación de esbeltez límite. De manera que aquí la relación de esbeltez la vamos a llamar una relación de esbeltez límite, para el cual, a partir de valores mayores a lambda, que enseguida vamos a ver cómo se obtiene, las columnas son columnas largas o esbeltas. En este rango válida la expresión, la fórmula de Euler. Como podemos observar, si una columna es relativamente corta o tiene proporciones de sucesión transversal considerables en relación a su longitud, vamos a estar en este rango. Ya no es válida la columna de Euler, pero sí podemos decir que a medida de que la columna se hace más corta, o sea que su relación de esbeltez se hace más pequeña, el comportamiento de la columna ya no va a estar regido por la fórmula de Euler. La columna no va a pandear, sino va a fallar en un rango de entre este margen, va a fallar por aplastamiento. La columna, por ejemplo, si la columna está hecha de acero, el valor máximo de esa columna corta
va a ser el valor de su límite de fluencia. Límite de fluencia. O sea, para columnas cortas, perfectamente la columna va a alcanzar su límite de fluencia. Al alcanzar su límite de fluencia, la columna falla por aplastamiento. Entonces vamos a tener un rango de columnas cortas que van a definir a un tercer tipo de columnas, que son las columnas cortas. Columnas cortas. O simplemente elementos cortos en compresión. Muchas veces a este tipo de columnas no se los suele llamar columnas. Hay un rango intermedio entre este punto, donde las columnas fallan por aplastamiento, al tener relaciones de esbeltez muy cortas. A partir de ese punto, hacia la derecha, las columnas fallan por pandeo, pero aquí tenemos un rango intermedio y justamente es lo que se llaman las columnas de longitud intermedia. Las columnas intermedias, no podemos decir columnas de longitud intermedia, mejor diremos columnas intermedias. Puesto de que la longitud real de una columna no define el hecho de que una columna sea larga o una columna intermedia. Es posible tener en la práctica una columna, en la práctica podemos tener una columna bastante esbelta, pequeña, corta, pero muy esbelta. A diferencia de una columna robusta, mucho más grande, y que bien podría ser esta la columna corta. Columna corta o intermedia. En cambio aquí tenemos una columna larga o esbelta. Hacemos esta diferenciación puesto de que muchas veces cometemos el error de ver una columna bastante grande y decimos que es una columna esbelta o larga. Sin embargo, puede ocurrir lo contrario. Una columna mucho más grande que esta otra puede comportarse como una columna corta al tener esa relación de esbeltez bastante pequeña en comparación con esta columna, que evidentemente es una columna cortita, pequeña, pero con sus dimensiones transversales muy pequeñas, que hacen que la relación de esbeltez sea grande. Entonces, repetimos, la longitud real de la columna, L, no es algo definitivo para dividir o diferenciar las columnas largas o esbeltas de las columnas intermedias o cortas. Bien, entonces aquí estamos teniendo lo siguiente. Habíamos dicho de que las columnas largas o esbeltas se analizan, se calculan aplicando la fórmula de Euler. Fallan por pandeo. Fallan por pandeo. Aquí pondremos estas columnas fallan por pandeo. Ya hemos definido lo que es el pandeo. Las columnas cortas fallan por aplastamiento, resistencia del material. En cambio, las columnas intermedias es un grupo de columnas que está entre estos dos rangos que fallan por una combinación de pandeo y de aplastamiento. Y son las columnas más impredecibles. Para diseñar columnas que se encuentran en este rango, se han planteado a lo largo de los años diferentes ecuaciones empíricas. Se han planteado ecuación de la línea recta, ecuación parabólica de Johnston, una infinidad de expresiones. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es dividir las columnas
en dos rangos solamente, columnas cortas e intermedias y columnas largas. Y el comportamiento lo vamos a asimilar de esta manera en forma definitiva. Una curva que intersecta acá en el punto A. A partir de esta configuración, vamos a decir de que siendo lambda el límite que define las columnas largas de las intermedias y cortas, tenemos dos cosas. Aquí vamos a diseñar con la fórmula de Euler, fórmula de Jasinski, y acá con la fórmula de Euler. Primeramente vamos a ver cómo se determina lambda. Lambda se determina a partir de la ecuación de Euler. ¿Sí? En lugar del esfuerzo crítico, volvemos a escribir, el esfuerzo crítico es igual a pi cuadrado por E sobre K por L sobre R al cuadrado. Es la fórmula de Euler. Validez para obtener lambda, el esfuerzo crítico como valor máximo es el límite de proporcionalidad y esto adquiere el valor de lambda. De manera que en esta expresión, reemplazando el límite de proporcionalidad en lugar del esfuerzo crítico y lambda, que es un valor especial de la relación de esbeltez, es un valor límite, es un valor frontera que define la demarcación entre columnas largas o esbeltas y columnas cortas intermedias. Podemos decir lo siguiente, que el esfuerzo en el límite de proporcionalidad del material está dado por pi cuadrado por E sobre lambda al cuadrado. Lambda al cuadrado podemos despejar y decimos es igual a ¿qué? A pi cuadrado por E sobre sigma de proporcionalidad. ¿Verdad? Entonces decimos lambda tiene que ser mayor o igual a pi, podemos, sacando raíz cuadrada en ambos miembros, y sacando el pi de fuera de la raíz cuadrada de E sobre límite de proporcionalidad del material. Este es el valor límite, frontera entonces. ¿Qué vamos a hacer para resolver un problema particular a objeto de determinar ya sea el esfuerzo crítico de pandeo o la carga crítica? Primeramente, para la columna dada tenemos que determinar el valor de lambda, valor frontera, valor límite. E es el módulo de elasticidad del material de nuestra columna y sigma de proporcionalidad es el límite de proporcionalidad. Son conocidos para un determinado material. Como está en función solamente de las características, propiedades mecánicas del material empleado en nuestra columna, lambda determinamos. La columna, a continuación determinamos nuestra columna, supongamos que está empotrada biarticulada y queremos determinar esta carga crítica o en su defecto el esfuerzo crítico. Conocemos la longitud real de la columna, conocemos el coeficiente de pandeo de la columna, 0,7 en este caso, y determinamos la relación de esbeltez. Para esta columna, la relación de esbeltez, ya que conocemos para la columna el área, conocemos su momento de inercia, el radio de giro mínimo. Para esta columna dada, determinamos su relación de esbeltez. Conocemos. Y comparamos con el valor de lambda. Si la relación de esbeltez de la columna que estamos analizando, que estamos dimensionando, está por debajo, o el valor de K por R sobre R es menor que lambda, estamos en este rango. Y para el cálculo de su esfuerzo crítico utilizamos la fórmula de Jasinski. Si la relación de esbeltez de la columna que
que estamos analizando es mayor a lambda, calculado de esta manera, utilizamos la fórmula de Euler para calcular el esfuerzo crítico y desde luego la carga crítica. ¿Qué dice la expresión de Jasinski? La fórmula de Jasinski, para terminar esta parte, la fórmula de Jasinski dice lo siguiente: es para obtener el esfuerzo crítico. El esfuerzo crítico. La fórmula de Jasinski está dada por A, coeficiente, menos B por K por L sobre R más C por K por L sobre R al cuadrado. ¿Ya? Esta es la fórmula de Jasinski para determinar el esfuerzo crítico en la columna que estamos analizando. A, B y C son constantes, valores constantes que dependen del material. ¿De acuerdo? Por ejemplo, decimos, para concluir esta parte, ejemplo, para la madera. Para la madera, en términos generales, A vale, por ejemplo, 293 kilos sobre centímetro cuadrado. B vale 1,94 kilogramos sobre centímetro cuadrado y C vale 0. Bien, entonces para todos los materiales que vamos a utilizar como columnas, las constantes A, B y C son conocidos dependiendo del material. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Aplicar estas expresiones que hemos deducido para aplicarlos en problemas.